Bueno, como habíamos acordado antes de irnos a la pausa, estamos recibiendo en Sábado al Día, en este espacio de la Conexión X, a la médico psiquiatra Laura Pou Ottenwalter, psiquiatra, pero especializada también en conducta alimenticia, ¿cierto? Sí, en trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de la conducta alimentaria. Laura, gracias por acompañarnos este sábado. Gracias a ti por la invitación. Considéralo un entretenimiento, no lo vea como un trabajo. No, es tu trabajo. ¿Es tu trabajo? Como tú quieras ponerlo, es tu trabajo y me levantaste temprano un sábado. Qué bueno, ¿no? Me hace sentir bien entonces. Sí. Mira, Laura, cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, para entrar por algún lado, ¿a qué nos referimos específicamente? Sí, mira, es una especialidad dentro de la psiquiatría que mucha gente no conoce y tiene que ver con la conducta que es parte de la alimentación, el trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con cómo nos relacionamos con la comida. Y dentro de los trastornos de la conducta alimentaria entra, que seguramente tú lo has escuchado anteriormente, la anorexia, la bulimia y lo que son los comedores compulsivos. Ok. Esa es la mejor manera entonces de explicar aquella frase popular que dice mal comido no piensa. No realmente, porque mira, lo del mal comido no piensa tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro, principalmente en la infancia. Ok. Pero también cuando tenemos casos, por ejemplo, de trastornos de la restricción alimentaria, como es el caso de la anorexia, pues sí, definitivamente vamos a tener un déficit nutricional y eso es lo que uno trabaja para evitar. Ok. Que ese paciente no se desnutra, porque ese tipo de paciente usualmente piensa que la alimentación tiene que restringirla para no ganar peso. Tiene una distorsión de su imagen corporal. Y por eso es tan importante trabajar desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico con el paciente, no solamente desde el punto de vista nutricional. Los trastornos de la conducta alimentaria son, sin dudas, trastornos que necesitan una intervención interdisciplinaria. ¿Eso es? Una intervención en donde hay diferentes campos médicos o de salud que están trabajando en ese paciente. Ahora que tocas eso, me llega a la mente aquella recomendación que siempre escuchamos de forma deportiva, si se quiere incluso, y es que la leche materna es esencial para tener buenos seres humanos o seres humanos saludables. Esa leche materna en los primeros meses del niño, pero además de la leche materna, ¿qué otro producto, qué otro alimento, entiendes tú, no puede faltar en una dieta de un niño? Mira, en la dieta de un niño todo depende por la etapa, porque los primeros 6 meses debe ser de lactancia exclusiva, ya sea leche materna o fórmula, en el caso de que la madre no pueda lactar por la razón que sea. Las fórmulas son leche hecha de manera artificial, lo más cercano a la leche materna, con los nutrientes lo más cercano a la leche materna. También se ha demostrado que no solamente la alimentación es importante en esta etapa del niño, sino ese sentido de cercanía que tiene la madre principalmente, pero también otras personas con el niño, que el niño tenga un sentimiento de protección, de sentirse querido, de sentirse protegido. Estamos hablando de los afectos. Sí, claro, a nivel emocional y de cómo ponemos atención especial a ese niño que está en una etapa de desarrollo cerebral inicial. Ya luego de los 6 meses se van introduciendo alimentos diferentes. Siempre tenemos que tener en cuenta que la mejor alimentación es la que sea la más natural, sin ningún tipo de preservantes ni colorantes. Bajos azúcares, etcétera, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, lo ideal sería sin azúcares añadidos e ir introduciendo diferentes alimentos para que el niño vaya adaptando su paladar a una gran variedad de alimentos y luego no haga rechazos. Se habla mucho en los últimos años y es una realidad innegable. Se habla de depresión, se habla de ansiedad, las angustias que están caracterizando al humano de la sociedad actual. Y todo esto, según los especialistas, como causa
del estilo de vida que estamos llevando en muchos aspectos, el consumismo en muchísimos aspectos, pero en el ámbito y las responsabilidades de la alimentación, ¿hay una cuota de responsabilidad en el esquema alimenticio que tiene la humanidad de hoy para que se den todas estas situaciones emocionales? Mira, realmente no se ha podido encontrar una causa directa de alimentación y estado de ánimo. O sea, los estudios son muy variables. Sin embargo, sí vemos que con una mejor alimentación, la sintomatología de los pacientes que tienen tanto ansiedad como depresión mejoran. Principalmente cuando introducimos en la alimentación lo que es el omega 3 y ciertos alimentos. Obviamente la suplementación con las vitaminas y minerales con los que hay déficit. Por ejemplo, la falta de vitamina D es muy importante porque la vitamina D baja puede causar síntomas de fatiga que se pueden confundir con estados depresivos. Entonces, son cosas que buscamos corregir para mejorar el tratamiento del paciente. Esto no quiere decir que, yo tengo la vitamina D baja y de repente por eso yo tengo depresión. Exacto. No, una cosa es tener depresión y otra cosa es tener la vitamina D baja. Ahora bien, si tú tienes depresión y encima de eso me tienes la vitamina D baja, el tratamiento no va a ser tan efectivo. Por eso eso es algo que yo usualmente requiero como pruebas de laboratorio para corregir. Al igual que otras sustancias que también pueden colaborar con ese estado de ánimo bajo del paciente, que sea anemia, que si situaciones tiroideas. Por eso es tan importante hacer un examen completo en el paciente, no solamente hacer una historia clínica, que claro, es la principal herramienta de diagnóstico en psiquiatría, pero también tenemos que descartar la parte orgánica o mejorar esa parte orgánica y muchas veces trabajar con otros especialistas, principalmente endocrino o hematología, para corregir esas cosas que están mal en el organismo del paciente. Tú me vas contando eso y yo pienso que entonces hay otra expresión que usamos de forma muy alegre y es que a veces lo más dañino es lo que nos hace feliz y yo me ajusto un plato de sancocho y yo me meto el chimichurri o me como el pollo frito y yo me siento feliz con eso y me hablas de la relación que hay entre la buena alimentación y los estados de ánimo. Sucede que yo me siento bien cuando me como precisamente lo que más daño me hace. ¿Cómo ustedes entonces explican esa situación? Mira, realmente la comida no se clasifica en buena o mala. Sencillamente hay alimentos que podemos consumirlos o que debemos de consumirlos con más frecuencia, con más regularidad y en mayor cantidad. Y hay alimentos que tenemos que reservarlos para días especiales. Entonces, esas cosas fritas, esa comida ultraprocesada, no me gusta satanizar la comida porque eso es una base principal de muchos de los trastornos de la conducta alimentaria. Realmente, cuando trabajamos con pacientes de trastorno de la conducta alimentaria, tendemos a no satanizar ningún tipo de comida ni a restringir ningún tipo de alimentación, pero sí a disminuirla lo más posible. Por ejemplo, el sancocho es un buen alimento, siempre y cuando se prepare de una manera natural, bajo en grasa. Y dependiendo de la cantidad que uno se coma también. También, esa es otra cosa. Porque si no es de altura, no queremos. No, que tenemos muchos problemas con las cantidades y la proporción de la comida. Porque, por ejemplo, aquí se come una cantidad de arroz que es como el triple del arroz que se debería comer. Sí, aquí la gente se sirve medio plato de arroz, un cuarto de plato de vegetal y un cuarto de plato de carne. Y 2 tomates. Y sí, lo que tú dices, en cuanto a la ingesta de los vegetales, es muy restringida. La gente no come variedad de vegetales. Igual que la carne, come la misma carne todos los días. Y usualmente es una carne blanca que no tiene tanto beneficio proteico o de hierro como la carne roja o el cerdo y así. O sea, que hay que ser variado. Sin embargo, el plato correcto debería ser la mitad de vegetales variados, un cuarto de arroz y un cuarto de proteína. Que es la carne, ahí esa la conseguimos en la carne, ¿verdad? Sí, la proteína. He leído que la carne de vaca es muy buena para esos fines. Sí, la carne de vaca es
a nivel de carga proteica, una de las mejores. La de cerdo también. Tenemos el chivo, que es una carne también muy saludable, porque es una carne blanca. Pero, o sea, fíjate, todas las carnes que yo he ido mencionando, el pescado, los mariscos, podríamos cada día comer algo diferente. Ok. Hay un tema que no podemos dejar pasar por alto. Es el tema central de esta semana, cuando hablamos de asuntos de salud mental. Ese resultado que ha arrojado el estudio de Sapiens Labs, me parece, y que coloca a la República Dominicana, para sorpresa de muchos, yo me incluyo, entre los países, si no el país que menos problemas de salud mental presenta. No sé si lo has leído, si lo has hecho. No, ¿Qué lectura le das tú a esta situación, a esta conclusión? Mira, los estudios se cogen con pinzas. Lo primero es ver metodológicamente qué tan factible es el estudio. Sapiens Labs tiene una medida que se llama MHQ, que es un cuestionario que se toma online. Ok. Que no necesariamente... Lo primero es que ellos están evaluando. Y ellos evalúan algunas cosas que yo realmente... no es para desmeritar el estudio, pero yo no lo considero un estudio serio. O sea, esto no es un estudio... Es muy subjetivo, se puede decir. Sí, es un estudio que si ellos van y lo presentan en un congreso de psiquiatría, le van a decir, ok, está bien, gracias. O probablemente ni se los acepten. ¿Con cuáles parámetros hicieron las preguntas, por ejemplo? Mira, ellos tomaron 6 dimensiones. Ánimo y visión, la habilidad de manejar y regular tus emociones de manera efectiva, lo que te impulsa y la motivación, la cognición, el ser social, la conexión cuerpo y mente y la adaptabilidad y la resiliencia. El problema de esto es el muestreo. Ellos dicen que tienen un muestreo de no sé cuánta gente a nivel mundial. Sin embargo, perfecto, ellos tienen un gran muestreo. ¿En qué países? Porque, por ejemplo, ¿cuántos dominicanos entraron a tomar este test? ¿Qué nivel educativo, social y económico tenían los dominicanos que fueron resultados ahí a tomar ese? O sea, ¿cómo yo sé que la muestra que están tomando es una muestra representativa de República Dominicana? Y si yo te pidiera a ti ahora, así premeditadamente, dame tus resultados sobre la salud mental en el país, ¿qué tú me dirías? Mira, aquí realmente no hay estadísticas que uno pueda decir. Estos son los números, no sé qué, no sé cuánto. Porque podríamos recabar estadísticas a nivel de público. ¿Y las consultas qué te dicen? Las propias. Pero a nivel privado uno no recaba estadísticas más que para uno. Las consultas dicen que luego del COVID la salud mental en general ha disminuido mucho. Que ha quedado, la calidad de la salud. La calidad. Que han quedado muchas secuelas del COVID, tanto directamente del COVID como de toda la situación alrededor del COVID que causó, social, económica, dinámica familiar. También tenemos que tener en cuenta que la salud mental no es una cosa que está aislada. O sea, yo estoy en una burbuja en el mundo y mi salud mental no se afecta. No. Todo lo que tiene que ver con las situaciones que están pasando en el país, en cada país, nos afecta a nivel de salud mental. La inseguridad, las deficiencias a nivel de situaciones sociales, la falta de derechos en algunas situaciones, la violencia en la familia, el nivel de consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, no podemos decir que nosotros somos un país que tiene buena salud mental. Otra cosa es que nosotros como ciudadanos, como cultura, tenemos muchos prejuicios con respecto a buscar ayuda en temas de salud mental. Sigue siendo una pared de eso, ¿verdad? Del estigma, los prejuicios. Principalmente la gente más mayor. Esos son los que dan más problemas. Esos son los que dan más problemas porque la gente joven tiende a estar más consciente.
aún así, La generación Z es la más abierta, entonces, podemos decir, con ese tema de la salud mental. yo creo que ha ido mejorando mucho. Que a medida que hemos pasado las diferentes generaciones, cada vez vamos mejor. Por ejemplo, yo que trabajo con niños, recibo muchos hijos de millennials. Nosotros los millennials somos más prestos a buscar ayuda de salud mental para nuestros hijos. Los centennials, los Z, son más prestos a buscar ayuda mental por ellos mismos. Ok. De decirle, mamá, papá, yo me siento mal, llama a un psiquiatra. Porque lo veo día a día en el consultorio. ¿Es obligatorio hacer esa escala? Primero el psicólogo, después el psiquiatra, dependiendo de la gradualidad, o puedes ir directamente a donde el psiquiatra. Puedes ir directamente a donde cualquiera de los dos especialistas. ¿Por qué? No hay un orden. Hay trastornos mentales que son de primera instancia de psiquiatría porque hay que medicar. Ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el lado psicótico. O sea, esquizofrenia, trastorno bipolar, las depresiones psicóticas. Cuando estamos hablando de intentos suicidas o de pensamientos suicidas, todo eso se maneja con psiquiatría porque hay que medicar. Ya hay otras cosas que sí pueden pasar primero por psicología y si el psicólogo decide o ve que la medicación va a ser un complemento importante para la terapia o que no puede trabajar la parte terapéutica sin la medicación, pues va a referir a psiquiatría. Igual nosotros, la mayoría de los psiquiatras, vemos y estabilizamos al paciente y luego pasamos a terapia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que aprender a vivir con su trastorno mental, tiene que superar las cosas que llevaron a este trastorno mental a nivel de historia familiar, ese tipo de cosas, traumas que pueden haber pasado. Y además tiene que darle herramientas a ese paciente para que, si en caso de que no sea un trastorno mental crónico, que ese tipo de trastorno mental usualmente van a necesitar medicación de manera continua, pues que ese paciente cuando ya no tenga su medicación pueda utilizar esas herramientas para manejar sus síntomas. Entonces es importante ese trabajo, como yo te decía desde un principio, interdisciplinario entre psicología y psiquiatría. Ahí no hay competencia realmente. Eso se ha quedado en el desfase. La gente que piensa que psiquiatría y psicología tienen competencia, no debe haber una competencia, lo que debe haber es un trabajo complementario desde el respeto de ambas profesiones. Estamos viendo una sociedad muy irritada, muchos casos de violencia, como dices, personas que se agreden a la más mínima amenaza, a la más mínima expresión. Y quería preguntarte, o quiero preguntarte, si una persona que riñe con el prójimo y llega al punto, digamos, del homicidio, ¿es un criminal o una persona que se dejó vencer por la emoción de un momento? Pero me vas a responder luego de la pausa, así que vámonos a un corte comercial y volvemos en breve para que la doctora Laura nos responda a esta y otras preguntas. No se vayan. Estamos conversando con la doctora Laura Pou Ottenwalter. Ella es hija de nuestro amigo el politólogo Daniel Pou. Si ustedes no lo sabían, déjame dar la primicia. No, pero ¿para qué tú dices eso? ¿Me va a decir que yo tengo cuña o algo así? No, hombre, no. Él no paga cuña. Aquí sí tiene mucho afecto de nuestra parte. Una persona con una visión social bien interesante. Hemos hablado ya en varias ocasiones sobre temas que interesan a la sociedad, ¿verdad? Y siempre con una perspectiva bien profesional, bien interesante. En el caso de la pregunta, Laura, ¿quién mata a una persona en un momento de ira? ¿Es un criminal desde la perspectiva psiquiátrica o es simplemente una persona que se dejó dominar de la emoción? Las dos cosas no son excluyentes. Bueno, ante la ley es un criminal. Ante la ley es un criminal porque a nivel legal, la única manera que tú puedes decir que una persona no es o sea, no tiene conciencia de lo que está haciendo es si lo hace un paciente psicótico en medio de una crisis psicótica. Porque ahí no hay conciencia. Y en el estado de ira no se altera sí, las pero neuronas. Ya eso sería impulsividad. Ok. Entonces se supone que el ser humano es racional, a diferencia de los animales. Claro. No somos animales primarios, somos animales más evolucionados, porque si no tuviéramos todavía en la época de las cavernas. Entonces, claro que no, que la impulsividad no se premia como una excusa
para quitar culpabilidad. Sí, tú sabes, a nivel legal, yo sé que hay diferenciación entre un crimen premeditado y otro que se da en el momento. Entonces, ahí sí podríamos decir que hay diferentes categorías de clasificación, pero eso no quita de que esa persona cometió un hecho dentro de su conciencia. Bien. Finalmente, porque ya me están haciendo señal, Laura, en el caso de los hechos delictivos, en el término mediático, ¿un hecho puede desencadenar otros hechos como se ha planteado desde, digamos, la perspectiva de los medios de comunicación? Pero, ¿hechos delictivos de qué tipo? Entiéndase un feminicidio, vemos que inmediatamente acontece un feminicidio, que es el caso más evidente, se da una secuela en esos días de hechos. No hay una relación. Bueno, yo no hay ningún estudio, por lo menos no tengo ninguna mano que pueda demostrar que sí, que hay una relación. Se relaciona más en el hecho de los suicidios, ahí sí, porque puede ser un detonante para una persona que lo esté pensando. Pero en el caso de los feminicidios, yo creo que el hecho más importante es la falta de justicia, la falta de conseguir llevar la justicia a esas personas que han sido víctimas de los feminicidios. Y la otra cosa es que tú sabes que muchos feminicidas, para no decir que todos, pero muchos, una gran cantidad, se suicidan porque son cosas que tal vez hacen, pero no quieren asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, eso es bastante complicado y no podríamos simplificarlo tanto. Finalmente, Laura, ¿dónde pueden las personas consultar contigo? ¿Dónde te ubican tus redes sociales? ¿Dónde están tus consultorios? Claro, yo estoy en la clínica Dr. Bonilla, aquí en Santiago, el consultorio 208. Mis redes sociales en Instagram, X, antes Twitter, y Facebook son DRA Laurita O, doctora Laurita O, y pueden llamar a los teléfonos de la clínica, extensión 7217 y al 809-983-7374 para sus citas, porque trabajo por citas. Bien, gracias Laura por este tiempo. No, gracias por la invitación. Bueno, a ustedes también las gracias por su compañía. Será hasta el próximo sábado. Café y Paz.